Hola a todos, todas y todes. Sean bienvenidos al podcast de Diego Sierra. Este es un podcast que tiene que ver con mi pensamiento que proviene de la antigua Grecia y el Imperio Romano, y que en la actualidad tiene polarizadas las masas según tu país de origen. En mi caso, yo soy chileno y me gustaría compartir con mi fiel audiencia mi postura política. Y sé que algunos me van a felicitar, otros me van a criticar, y varios dejarán arena en la caja de comentarios. Sin más preámbulos, comencemos a narrar mis experiencias, anécdotas relacionadas con este tema a mis habitantes de este querido, contaminado y único lugar que vuela a través de este eje imaginario. Todo empezó a finales de los 90 del siglo XX. Mi vida era mitimota en mi niñez, hasta que al entrar al milenio de los 2000, ingenuamente era partidario de un partido político, sin saber que ese partido, años más tarde, estaría atrapado en escándalos de corrupción y degeneración moral. Retomando el tema en cuestión, a comienzos del siglo XXI, no tenía idea de política, ya que mis padres me contaron de que la política es sucia, de los dos lados de la moneda, ya sea izquierda y derecha. En aquellos años no tenía idea de política, hasta que un antiguo vecino de los Sierra C, según mi fallecido padre y mi hermano, me volví del lado izquierdo del charco político. Con el pasar de los años, forjé mi ideología escuchando, viendo, informándome y contrainformándome, sabiendo que mis progenitores me aconsejaron que no me inscribiera en ningún partido político, por temor de que me agredan físicamente por el mero hecho de no pensar igual que ellos. En mis redes sociales suelo basurear por Twitter, que ahora es X, lo mismo en YouTube, pocas veces en Instagram, y he tenido parsimonia, o sea, con cuidado al redactar lo que pienso según las circunstancias que atraviesan no solo en Chile, sino que en Latinoamérica y en el mundo. Ya que nos faltan los pelmazos que suelen insultarse, corregirse e incluso amenazarse. Al prender el televisor, los políticos de los tres lados del charco político frente a las cámaras pelean, tirándose baldes de bilis unos con otros. Pero tras bastidores son amigos y actores de este circo político, independientes si son concejales, alcaldes, diputados, senadores, gobernadores regionales, hasta presidentes. Y el pueblo, dependiendo de su ideología, discuten, debaten, hasta pelean y adulan a un político vivo o muerto para luego tener la razón. Hablando de este tema que nos atañe a todos como sociedad, son las elecciones para elegir a los que nos gobernarán por 4 años en el marco del juego de la democracia. He guardado unos recuerdos políticos en alusión a los comicios electorales, independiente si eres de los tres lados del charco ideológico. Recuerdo que en el año 1999, en época de elecciones presidenciales, cuando era niño, veía la franja electoral. En esas tandas políticas, en aquel tiempo estaban en campaña el socialista Ricardo Lagos, Thomas Hirsch, el judío humanista, la comunista Gladys Marín, el primo de Frei, Arturo, y por último, el Opus Dei de la UDI, Joaquín Lavín. Hablaré de este último en unos minutos. Cambiando de siglo, en el 2000, cuando tenía 9 años, en el antiguo Tamarugal, esa época, se celebraban las elecciones municipales. En mi infancia casi todos apoyaban a Carlos Inostroza. En aquel tiempo lo apoyaba sin saber que el antiguo alcalde, que se había repetido el plato años atrás, cometió actos de corrupción. En aquel 2000, mi madre me informaba al llegar a mi casa al contarme que el susodicho edil fuera reelegido por otros 4 años más. Al año siguiente, en el maldito 2001, corrían las elecciones parlamentarias. Habían algunos que querían repetirse el plato electoral, otros pisar el Congreso. A Carlos Espejo, que en esa época era parte del antiguo Distrito 28. Me acuerdo como si fuera ayer, los diputados eran los olvidados y desagradables como Darío Paya de la UDI, Rodolfo Seguel de la Democracia Cristiana, partido que apoyó el golpe del 73 y en esa época había cumplido los 10 años. 4 años más tarde, en el mandato de Lagos, sentí decepción cuando el entonces Carlos Inostroza rechazó la mano que le iba a dar en apoyo, pero ese apoyo murió y en eso en el fondo me decepcionó. Recuerdo que en esos años estaban las candidatas del Partido Comunista, Elizabeth Enríquez y Lidia Silva, que en ese tiempo era presidenta de la Junta de Vecinos de la 37C. Pero lo positivo de este circo democrático es que mi padre me llevó a mí en la entonces 344 Los Sierra Poquindo. En horas de calor, en la altura de la escuela militar, había demasiada gente para emitir el sufragio, y la micro que manejaba él iba llena,
Apenas andaba sentado y miraba por la ventana para no aburrirme, e iba al antiguo paradero de Las Condes, que en esos años, la 344, pasaba por el hospital de carabineros, el Dipreca para abreviar. Después del conteo de votos, el idiota de Inostroza salió electo por tercera vez de manera consecutiva, después de llegar del trabajo que mi padre veníamos del centro. Al año siguiente, en el horrible 2005, la fiesta democrática, entre comillas, se hacía presente en Chile, en el sentido de que solo 4 candidatos a presidir la alta magistratura del país, entre ellos el judío humanista Tomás Hirsch, el Opus Dei pinochetista Joaquín Lavín, la socialista Michelle Bachelet y el despreciable Sebastián Piñera, quien hablaré en unos minutos. Me acuerdo que en ese abrasador día domingo, mi padre me llevó al colegio a emitir su voto. Claro que en esa época tenía 14 años y me encargó de que cuidara el auto antiguo que teníamos antes. En ese momento odiaba al reggaetón y a los peruanos y a su diáspora en Chile, debido a que en ese tiempo mi viejo le ponía los cuernos a mi madre con una paitoca. Debido a esas discusiones en altavoz, se propagó por todos los Sierra C, pero eso es un tema aparte, y la ropa sucia se lava en casa. En ese año, al llegar a mi casa, vi en televisión las madrizas que sufrió Pablo Longueira en La Pintana, ya que en aquel entonces el futuro ministro de Economía entregó en bandeja el 92% del mar chileno a las familias más millonarias de Chile, perjudicando a los pescadores artesanales en 2012. Pero en el 2005, que fue mi mal año, Longueira era senador y fue funado por ser de derecha y parte del clan Pinochet. Desembarcando en el 2008, Chile volvería a convocar elecciones municipales. Los candidatos en los espejos eran casi los mismos: Miguel Bruna, entonces militante del PPD, Carlos Inostroza de la DC, un tal Sánchez de la UDI y un candidato a alcalde del Partido Comunista. Este último le di mi apoyo sabiendo que era menor de edad en ese tiempo. Mientras las personas emitían sus sufragios en sus respectivas escuelas, yo recorría la extinta H6 y el barrio Franklin, y sus alrededores estaban vacías y las botillerías estaban cerradas, ya que por ley no se podía votar alcoholizado. Eso era un clásico. Al llegar a mi casa, al encender la tele, me entero, por desgracia mía, Inostroza es nuevamente elegido edil de Los Espejos por otros 4 años más, salvo que esta vez era su última vez que lo vería en el cargo. En el glorioso 2009, a que evoco con cariño, el Circo Democrático abriría sus puertas en cada barrio del país. En aquellos comicios, recuerdo que en ese año, en las primarias de la Concertación, Frei salió electo para competir contra los candidatos a presidente. A su espalda había un trompeo entre Camilo Escalona y José Antonio Gómez. Y durante las campañas políticas, mientras recorría Santiago, en el antiguo Transantiago, aparecían carteles, palomas, gigantografías, murales, papelógrafos de los candidatos a presidente. En ese tiempo ya había cumplido mayoría de edad. A los 18 años recorría Santiago debido a que el virus xenófobo en los Sierra C se propagó con los años, y previo a ver los afiches tóxicos de corte político, iba al ciber a contrainformarme sobre los políticos de esa época. El 2012, las cosas cambiaron debido a que mis 21 años de existencia terrenal nos llegó una carta a mi hermano y a mí sobre que ya estamos inscritos automáticamente para votar cada elección, ya sea parlamentaria, municipal, presidencial, hasta plebiscitos. Ese mismo año, en las municipales de aquel entonces, se impuso a uno de los sucesores de Carlos Inostroza. Hablo del entonces PPD Miguel Bruna, quien rompió la hegemonía de 4 periodos consecutivos de su antecesor. Esto no es el final de este cuento político. Allí voté por primera vez, ya que en ese momento el voto era voluntario. Voté nulo en alcaldes, pero en concejales no recuerdo con claridad por quién voté. Un dato al que nadie sabe: en ese 2012, un brigadista de derecha me molestó en la feria, nombrando al Perú, y ningún feriante me apoyó, en el cual sentí más odio a su inmigración de los del RIMAC, y era un brigadista de un candidato, no sé si era de la UDI o Renovación Nacional. Al año siguiente, en el 2013, el circo electoral dijo presente, en el sentido de qué candidato a presidente o presidenta iba a ocupar el sillón presidencial. En esa época era estudiante en el ADAES y tenía diferencias con una profesora de militancia socialista. En ese año, Michelle Bachelet se postuló a candidata a presidenta. Sus competidores eran los siguientes: la alcohólica pinochetista Evelyn Matei,
el papito corazón de Franco Parisi, la ultraizquierdista Roxana Miranda y el humanista Marcel Claude, al que apoyé en ese tiempo. Y tras el balotaje, Bachelet gana las elecciones, ya que personalmente siento admiración y respeto por Michel, pero en paralelo me informaba a sus yayitas en el pasado. 3 años después, en el 2016, era año de elecciones y el Cholo Bruna y sus lacayos buscaban la reelección. Me acuerdo que a mis 25 años, el entonces edil Bruna llenaba la avenida central con sus partidarios leales. Y de lo que recuerdo de aquel año es que hacían campañas del terror acusándose unos con otros, lanzando afiches anónimos a sus contrincantes políticos. En ese 2016 yo trabajaba en Eurosport, haciendo afiches y banderas retocando fotos de los candidatos de la comuna de La Cisterna. Al mismo tiempo, eran mis últimos años de estudiante en el ADAES, ya que en esa época tenía 25 años. Y por desgracia el Cholo Bruna se reeligió de edil por 4 años más, hasta que años después Bruna y sus cancerberos fueron expulsados de sus respectivos partidos políticos por corrupción, fraude al fisco, malversación de caudales públicos y lavado de activos. En el 2017, que era mi último año de escuela, íbamos con la directora del colegio de la Intermodal de La Cisterna, salvo que esta vez los candidatos eran distintos, como el sociólogo de Alejandro Guiller, el Larry de José Antonio Cast, la DC Carolina Goich, el chavista de Alejandro Navarro, el profe Eduardo Artés y el ladrón de Talca de Piñera. En aquella concentración vi al entonces candidato a senador Mario Montes. También vi a la candidata a diputada, la hija del alcalde, Camila Bruna, quien, dice los rumores, obligó al municipio de Lo Espejo a apoyarla electoralmente o los despedían de sus funciones. Al igual que el año pasado, hacíamos afiches, banderas, poleras e incluso propaganda política, con el fin de hacer dinero. Al llegar el balotaje, Piñera gana la segunda vuelta. Para la frustración mía, no faltaban los idiotas que celebraban su victoria electoral. En aquel momento, el hijo mayor de mi jefe de Eurosport me enviaba mensajes de broma por mi condición de izquierdista, en el cual lo tomé con humor siguiéndole el juego. Transcurría la revuelta popular del 18 de octubre del 2019 y la pandemia del COVID-19. El bracitos cortos manchado de sangre proletaria convocó al plebiscito del apruebo y rechazo a la nueva Carta Magna del país, reemplazando la Constitución de 1980. Con una vecina hacía caravanas del apruebo cubriendo el metraje de dicha caravana. Y llegó la alegría el 25 de octubre del 2020, cuando Chile celebró el triunfo de dicha opción. Mi alegría aumentó a más no poder. Al año siguiente, en el 2021, llegaban las mega elecciones para escoger a los políticos de ese entonces. En mi caso apoyé a 2 candidatas a municipio y a un constituyente que era de mi bando político. Era un día sábado, cuando voté por ambas candidatas al municipio de Lo Espejo y a un constituyente, y lo que recuerdo es que guardaba las urnas para evitar fraudes electorales. Al día siguiente de ese 2021, quien arrasó las elecciones fue la actual alcaldesa, la entonces desconocida Javiera Reyes del Partido Comunista, al doblar la mano a Juan Zambrano en segundo lugar, y el Cholo Bruna salió tercero en los votos, cerrando un ciclo de 9 años en el municipio. Al principio me alegré de que una mujer comunista lograra elegirse a la alcaldía de Lo Espejo, pero con el tiempo nos decepcionaría con denuncias de corrupción, nepotismo e incluso un concejal del Partido Socialista fuera acusado de agredir a una mujer en el municipio, causando funas y protestas en el consejo. Yo hablé de ese episodio en mi canal años atrás. Cruzando el año 2022, ya que estaba listo la nueva constitución redactada en el ex Congreso Nacional, el 4 de septiembre del 2022, mi alegría se fue al cuerno cuando Chile giró la tortilla al votar la opción rechazo. Al encender la televisión, reaccioné frente a la cámara mi repudio al triunfo de los que perpetuaron la constitución de Pinochet. Al año siguiente, que fue mi año desastroso al perder a mi padre, meses después voté nulo a los que iban a hacer la Carta Magna hecha por los antiguos constituyentes. Ese mismo año voté en 2023 la opción en contra y no me arrepiento de haber votado contra la derecha fascista. En 2024 los comicios electorales llegaron a Lo Espejo. Javierita, la Chapulina, se repitió el plato por otros 4 años más, con denuncias de que una concejala fuera asociada al crimen organizado que tiene azotado al pueblo chileno. Un mes después anulé mi voto a ambos borregos, como Claudio y el payaso Barbita de Francisco Rego.
También los desmenucé a ambos en mi canal. Y finalmente en el 2025 llegaban las elecciones parlamentarias y presidenciales, y para mi sorpresa estaban los 8 candidatos al sillón presidencial: el papito corazón de Franco Parisi, la comunista Janet Jara, el progre de Marco Enrique Sominami, el obeso alemán de Johannes Kaiser, el Larry de Cast, el ultracomunista del profe Artés, la etílica de la UDI de Beli Matei y el que trajo el Mundial Femenino a Chile en el 2008, Harold Mike Nichols. En la primera vuelta, al llegar de la casa de mi amigo, luego pasé al colegio Filipinas a emitir mi sufragio, al votar por el profe del PCAP, Eduardo Artés. El resto voté nulo porque no me representaban en aquel entonces. Al día siguiente, busqué por internet mi local de votación de la página de CERVEL, en el colegio que me correspondía votar, y para mi sorpresa, fui el único en mi zona de los Sierra C en votar por Eduardo Artés en el Filipinas. Mi felicidad se fue al carajo cuando en el balotaje salió electo José Antonio Cast, colaborador de Pinochet y ascendente del pintor austriaco. Para desgracia mía y del pueblo, que no votó por esa limaña pinochetista, al ver YouTube le dedicó el triunfo al fallecido Sebastián Piñera, en el cual hablaré en unos minutos. Tocando el tema de los presidentes, me toca debatir sobre mi pensamiento ideológico sobre el piñerismo. Sin embargo, este movimiento, de centro derecha entre comillas, que busca ser democrática, moderna y que haya oportunidades para todos por igual. Desgraciadamente, tendré que destapar este cuento infantil para que conozcan mi verdadero comentario sobre el piñerismo. El piñerismo se llama por Sebastián Piñera, un empresario que para mi gusto fue una limaña capitalista, un cipayo demagogo, estafador de pacotilla y defensor de Pinochet. ¿Por qué lo describo así? Dejemos que mis argumentos sobre Piñera hablen por él. Verás, en el desastroso 2005 escuché por primera vez su apellido cuando tenía 14 años, y en el balotaje del glorioso 2006 perdió cuando Michelle Bachelet ganó las elecciones. Eso lo dije en la secuencia anterior. Retomando este tema, con el pasar de los años, tanto en el 2008 como en el gran 2009, su figura tomaba fuerza, y cada vez que recorría la capital, a través de afiches, gigantografías, palomas y la estrella de colores copiada de la campaña de Luis Ignacio Lula da Silva. En mi caso, odié ese diseño en el sentido de que con los años me di cuenta que el fascismo carece de creatividad original. Hablando de darse cuenta, cada vez que frecuentaba los cibers contrainformándome, recogía panfletos, testimonios de personas que vivieron la dictadura, hasta los políticos y activistas de izquierda. Destaparon al verdadero Sebastián Piñera y sus yayitas pasadas. Primero apoyó el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. Al inicio no lo creía, pero gracias a internet y YouTube averigué que Piñera no era de los trigos limpios. En los 80 cometió actos de fraude en la quiebra del Banco de Talca. Eso lo documenté en mi canal. Acto seguido, al final de esa década pasada, implementó en Chile las tarjetas de crédito de las casas comerciales, bancos, financieras, etc. Pero mientras veía el video independiente, hizo algo sórdido. En la década del 90, mientras el susodicho era senador, y la etílica Evelyn Matei, quien años después sería ministra del Trabajo en su primer mandato. Ricardo Claro, dueño de Mega en esos años, hizo pública una escucha telefónica entre Sebastián Piñera y Jorge Henry Richards, panelistas de un programa político de la época. En dicho audio, Piñera le pide a esa persona del otro lado del teléfono que pongan aprietos a la entonces diputada fascista. Eso derivó a un escándalo político. El caso Chispas en 1997, la privatización del fútbol chileno, ya que Piñerito era de la Universidad Católica, pero años después era buitre de blanco y negro. En aquel 2009 veía parodias de humor político, en los cuales se burlaban del aludido ladrón de cuello y corbata. Al año siguiente, en el 2010, ya electo presidente, me enteré por YouTube que entre los partidarios de Piñera habían pinochetistas sin preescolar, y uno de ellos portaba el busto de Pinochet celebrando el cambio entre comillas e incluso insultando a los comunistas, y entonaba la tercera estrofa del himno nacional. Ese mismo año tenía que lidiar con sus declaraciones absurdas en televisión, y recuerdo que un feriante amigo me recomendara que visitara páginas web que favorecían al pueblo,
Como de costumbre, solía desquitar mi odio hacia su figura, pero no rompía los televisores, ya que en ese tiempo me perjudicaba psicológicamente al verlo en televisión, internet y las nacientes redes sociales. Meses más tarde, seríamos noticia mundial del rescate de los 33 mineros. Al principio sentí alegría de que estaban vivos, pero con los años descubrí que era un tongo mediático. Según teorías conspirativas, el número 33 está asociado a la masonería. Otra anécdota que recuerdo de su primer mandato dictatorial fue el montaje del joven pakistaní Saif Khan, que fue detenido por terroristas mientras estaba retenido en la embajada de Estados Unidos acá en Chile. Según el medio verdadahora.cl, este montaje fue orquestado por el brazo derecho de Piñera, el sionista Rodrigo Hinspeter. Al menos es lo que dijo su declaración el propio Saif Khan al periodista del Panorama News, Patricio Meri. Claro que me dio indignación cuando lo acusaron sin pruebas concretas al pakistaní. Ese lacayo se rió como un perro cobarde al no pedirle disculpas a un hombre que iba a estudiar y trabajar en Chile. ¿Y qué decir de la llamada Ley Longueira? Una ley que desgració la vida a los pescadores artesanales, favoreciendo los peces gordos que controlan el mar chileno. Mientras era estudiante, yo contaba lo que no decían en la prensa corrupta. En el 2011, que fue mi año nefasto en ese momento, estaba de moda la marcha estudiantil de aquel año. Cuando tenía 20 años, pocas veces faltaba clases para no caer en el juego ideológico. En el invierno de ese año, mientras íbamos en un paseo de 3 días en el Quisco, el segundo día de hospedaje, al ver al Piraña en cadena nacional, me dio la ocurrencia de mostrar mi dedo del medio en señal de que aborrezco a su figura mientras hablaba. Esto derivó a que uno de los hijos de la entonces directora del colegio donde yo estudiaba tomara cartas en el asunto. Casi duermo fuera de la cabaña donde estábamos hospedados. Ese fue mi primer dedo del medio a un mandatario. Al año siguiente, en el 2012, que supuestamente el mundo iba a estallar el 21 de diciembre, meses antes, la U pasaba por un excelente momento deportivo. Y tras bastidores, ese judío implementó una de las polémicas medidas que arruinarían el fútbol chileno, el mal plan estadio seguro, y esa medida que a mi juicio la encuentro irrisoria, en el sentido de que el gobierno cipayo del imperio yanqui prohibiera los bombos, lienzos, banderas, hasta cánticos políticos, al punto de que todas las barras del fútbol chileno, ya sean de primera, segunda hasta de tercera división, se movilizaran hasta la moneda. Como dice un dicho popular, la fiesta no es violencia, sino la policía. Y para poner la cerecita sobre el pastel, el 2014, nuestro Tatán se las daba de patriota ante nosotros cuando Perú ganó la demanda marítima contra Chile. En aquel año, los ariqueños, cegados por la xenofobia y el chauvinismo, empezaron a atacar a la diáspora peruana en Chile, y que no tenía nada que ver en dicho conflicto bilateral. Mientras los idiotas entonaban cánticos de odio, en paralelo, Piñera era accionista de una pesquera peruana llamada Exalmar, quedó en evidencia que era un canalla traidor a la patria. Pasaron 3 años después, mientras su putrio apellido mutaba en internet, prensa y televisión, en el 2017, que era mi último año de alumno en el ADAES. Previo a las elecciones, mis compañeros de curso casi me humillaban nombrando su arenga a Piñera, casi me trenzo a golpes con la directora y a la vez los compañeros los retaban por parte de un profesor en práctica. Eso fue en Providencia, territorio facho. Ya electo por segunda vez, de manera no consecutiva, en el 2018 ya había egresado de la DAES para continuar con mi vida laboral. En aquel año trabajaba para una pyme de ropa deportiva y escolar, y mi trabajo consistía en retocar, plotear, vectorizar, imprimir, y previo a eso me tocaba barrer la entrada al local. Claro que esa vez había mucha armonía y hermandad, era como ir a la ONU. Ese mismo año, mientras viajaba a Linares, pasando por Talca, ciudad donde ocurrió el fraude bancario de Piñera en esa zona. Al llegar a Linares, me encontré la sorpresa que los trabajadores de la azucarera Llanza protestaran por los despidos masivos en el lugar. Y tampoco me he olvidado de la operación Huracán, en el cual los mapuches eran estigmatizados y asociados al terrorismo latinoamericano, en el cual no creí en ese montaje. Tampoco me he olvidado del homicidio del comunero mapuche Camilo Catrillanca. En la última década fue funesta para el Gualmapu y he visto videos de etnofobia hacia esa comunidad y también campañas contra el racismo y etnofobia hacia los mapuches, con la frase que reza lo siguiente: frente al racismo yo no salto.
Y viene el peor año de la última década, y también en lo personal, cuando ese parásito y sus carroñeros le declararon la guerra contra la clase obrera y a la gente que votó por Piñera. De lo que recuerdo del maldito 2019 es que Cecilia Pérez, la amante, justificaba la represión brutal y lo defendía con uñas y dientes, a bracitos cortos manchados con sangre proletaria. En aquel octubre de ese año yo seguía en Neurosport, salvo que esa vez el lugar estaba en la avenida Fernández Albano. Ese día, al llegar a mi casa, en la tele mostraban cómo los estudiantes saltaban los torniquetes y con el pasar de las semanas, el país despertaba de los 30 años de abuso al pueblo y para mi desgracia no pude trabajar en una semana por culpa de los caballos locos y obviamente de Piñera. En ese tiempo protestaba por vía Twitter. Conforme al pasar los meses, en el 2020, año de los toques de queda, cuarentenas, pedir permisos e incluso quedándonos en casa para evitar el contagio del COVID-19. En ese tiempo estaba 6 meses guardado para no exponer mi familia del virus importado de China. Y tengo grabado en mi mente cuando las personas de escasos recursos, o sea la clase obrera, exigían cajas de mercadería para cada casa del país. Me acuerdo que en ese momento, después de la presión popular, Sebastián decretó que cada casa de Chile se entregara cajas de mercadería. Pero hubo mano negra. En el caso del espejo, adulteraron los abarrotes de la caja de comida, como es el té, las salsas de tomate, entre otras irregularidades que se destapó en la prensa. Mi alegría llegaría el 6 de febrero del 2024, cuando Piñerito andaba en helicóptero en su lago privado hasta que capotó y cayó al lago Ranco, falleciendo por asfixia por sumersión. Eso me causó felicidad sabiendo que lo odiaba y para serles sinceros, nunca me agradó su figura desde que escuché su nombre en el maldito 2005. Pero esa alegría casi me trae consecuencias. Al conocerse la noticia, reaccioné con júbilo enseñando mi dedo al medio hacia la rata miserable, al punto de que mi mejor amigo me pidió que dejara de reaccionar con odio a ese animal capitalista, debido a que el papá de este lo retara por mi culpa. Y me dio más cólera los días posteriores en el velorio. La amante de Cecilia Pérez lo glorificara después de fallecido y gente cegada por la tele fue al velatorio y el 46% de los asistentes eran pinochetistas, algunos fachopores, pero recuerdo que pocos celebraron su muerte. Respecto al piñerismo, se fue de este mundo sin pagar por los delitos de lesa humanidad en el marco de la revuelta popular del 2019 y según teorías conspirativas, tuvo algo que ver con el accidente, entre comillas, de Felipe Camiroaga. Hablando de mis anécdotas relacionadas con la política, fue en mi bendito 2009, cuando un feriante de izquierda que era amigo mío, me aconsejó que fuera a la concentración del cierre de la campaña del entonces candidato a diputado, el comunista Guillermo Tellier. Me acuerdo que aquel día fui en la tarde en la micro hacia la concentración popular. Al llegar a la PAC, en ese tiempo, la alcaldesa era Claudia Núñez y llegó con un megáfono arengando a los vecinos de esa zona. Y para mi sorpresa estaba mi vecino Juanito Vega, que era socialista. Vi a los políticos de esa época que en mi opinión no me caían bien personalmente. Y en ese tiempo estaba el sistema binominal y con el pasar de los minutos, Tellier dijo que la exclusión tenía los días contados. Y al caer la noche, mi vecino me llevó gratis a mi casa en el furgón, en el marco de las elecciones presidenciales del 2009. 2 años más tarde, en el 2011, mi amigo feriante me aconsejó que fuera a la concentración durante la marcha estudiantil de ese año. Al llegar al Parque O'Higgins, estaban los estudiantes, gente que ha luchado con el pasar de los años, y en el escenario estaba la entonces dirigente estudiantil Camila Vallejo, que años más tarde sería diputada y ministra de Estado. Me tuve que ir antes para evitar la represión policial y regresé a mi casa como si nada. El 2013 fue un año revuelto acá en Lo Espejo. Participé en las protestas contra un proyecto sin el consentimiento de los vecinos de las comunas involucradas. Me refiero al proyecto Rancagua Express. En esa época tenía 22 años. Yo me opuse a este proyecto por 2 razones. 1, porque la feria de la Caro iba a desaparecer de la faz de la tierra. Y 2, por el cierre de la avenida Salvador Allende en mi susodicha comuna. Hubo un momento que salí en la tele y otra protesta similar viví en carne propia la represión policial de los pacos enemigos de la clase obrera. Y una vecina de Lo Espejo que años más tarde saldría candidata a concejala del Partido Comunista,
confrontó a un carabinero de alto rango, pero conseguimos la atención de la prensa. Ese mismo año, meses después, participé de una caravana incitando a los vecinos a que vayan por el tren subterráneo, proyecto por el cual no se pudo llevar a cabo. En el 2014 ya era miembro de una agrupación local llamada Frente Amplio de Defensa Ciudadana de Los Espejos. En ese tiempo estaba encargado de los afiches de campaña contra el proyecto Rancagua Express e iba a foros contra ese proyecto. Y a finales del 2014 hacíamos eventos navideños para hacer alegrías a los niños espejinos. Al año siguiente, en el 2015, fui más cooperativo a través de reuniones de corte político local. Me acuerdo que acudieron a mí para hacer una video presentación de un anciano de izquierda que lanzaba un libro sobre política y ciencias. Durante el evento se realizó una hora después de lo señalado y yo era el DJ del evento con un compañero en un liceo importante en Clara Estrella. Ese mismo 2015, que fue otro de mis mejores años, fui al evento navideño para niños, salvo que esta vez fue en Santa Olga. Yo era el encargado de entregar los dulces a los niños de la zona. 3 años después, participé en un evento autogestionado por un activista que fue candidato a concejal. Allí conocí a mi vecina Damaris Díaz, que con los años forjaría mi lazo de amistad vecinal y que la apoyé en sus campañas electorales en el 2021 y en 2024. Para cerrar, en el 2023, Damaris y Alexis Viveros tuvieron la amabilidad de invitarme al evento aparte de los 50 años del golpe de Estado que destruyó la dignidad a los chilenos y chilenas del 70 del siglo XX. Y en ese entonces di mis dotes de animador y lanzaba arengas en favor del gran cantautor Víctor Jara, que fue silenciado a balazos por la terrible dictadura de Pinochet y sus secuaces fascistas. Si hay algo que he ocultado mi apoyo erróneo a un personaje de la execrable derecha, es al facho católico Joaquín Lavín Infante. Recuerdo que en 1999 y el 2000, Lavín era candidato a presidente de Chile y competía con el socialista Ricardo Lagos. Pero los millones que él invirtió en su campaña, tanto en primera vuelta como en el balotaje. Al principio sentí pena que Joaquín Lavín perdiera las elecciones de 2000, pero mi vecino de aquel tiempo, que era militante socialista, me abrió los ojos al ver las fotos impresas de que Lavín, al comienzo lo apoyé, era adherente al dictador genocida de Augusto Pinochet. En el comienzo no lo creía, pero con los años sentí remordimiento al haber apoyado a ese lacayo del gremialismo. Y me dije que no iba a apoyar jamás a un político de derecha, menos si es Opus Dei, pinochetista, conservador y que durante su exposición mediática buscaba ser el político que iba a fundar su propia ideología trucha como es el bacheletismo aliancista entre comillas en el 2007. Y en la pandemia del COVID-19, el payaso del Audi no paraba de salir en la radio, prensa, internet y televisión. A la fecha, siento arrepentimiento de apoyar a un aristócrata que aspiró a ser presidente, era un lamebotas a un tirano. En resumidas cuentas, de los 13 años que estoy en YouTube y 3 años de que estoy en el mundo de las locuciones, con el tiempo me he dado cuenta que si hablas de política en este medio, depende si eres de izquierda, centro o derecha. Tendrás que tener mucho cuidado al opinar algo político según tu país de origen. En mi caso, soy de izquierda pero con un tono moderado, pero he tenido parsimonia en ese sentido, ya que en el mundo del internet hay personas que no pensamos lo mismo que el resto, solemos insultarnos sin conocernos. Así que como decía Ricardo Arjona, lo que las ideologías dividen al hombre, el amor con sus hilos los une en su nombre. Y ustedes sacarán sus propias conclusiones. Y bien, eso es todo por hoy. Muchas gracias por escuchar este podcast, ya que este es mi primer podcast con contenido político de corte ideológico. Recuerden, la libertad de expresión se defiende. Atentamente, Diego Sierra. Gracias.